En un rincón olvidado del mundo, sin ejércitos ni coronas, nació aquel que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. No vino con tronos de oro ni con poder humano, sino envuelto en pañales, recostado en un humilde pesebre. ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo haya llegado de la manera más inesperada? Hoy viajaremos juntos al corazón de Belén, para descubrir el misterio del nacimiento de Jesús, el Mesías, la esperanza eterna hecha carne. En los días en que el Imperio Romano extendía su dominio sobre gran parte del mundo conocido, existía en medio de Palestina un pueblo que esperaba con ansias el cumplimiento de una promesa. Israel, cargado de historia, tradiciones y esperanza, aguardaba la llegada de un libertador, alguien que traería consuelo, justicia y restauración. Los profetas habían anunciado hacía siglos que vendría un Mesías, descendiente de David, nacido en Belén, que sería llamado Hijo de Dios y Príncipe de Paz. La espera se prolongaba generación tras generación mientras el pueblo vivía bajo opresión mirando al cielo y recordando las palabras de Isaías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la pequeña aldea de Nazaret, al norte de Galilea, vivía una joven llamada María. Su vida transcurría entre la sencillez de lo cotidiano, ayudando en los quehaceres y guardando en su corazón una fe sincera en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ella estaba comprometida en matrimonio con José, un hombre justo, descendiente de la casa de David, trabajador de la madera, de espíritu noble y corazón temeroso de Dios. No eran personas reconocidas por multitudes, ni llevaban títulos honorables. Eran sencillos, humildes, parte de la gente olvidada por los poderosos, pero elegidos por el Altísimo para un propósito eterno. Una noche, cuando la calma cubría los campos de Nazaret, María tuvo una experiencia que cambiaría la historia de la humanidad. El ángel Gabriel se presentó ante ella con un saludo inesperado. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres». María, sorprendida y turbada, no entendía aquellas palabras. Pero el mensajero celestial continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». El corazón de María se agitó. Con temor y a la vez con reverencia preguntó: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El ángel respondió con solemnidad: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y como confirmación le reveló que su parienta Elizabeth, anciana y estéril, también había concebido un hijo, pues para Dios no hay nada imposible. Ante tal revelación, María inclinó su corazón y pronunció las palabras que resonarían en la eternidad: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». El cielo había tocado la tierra. El misterio eterno de Dios se encarnaba en el seno de una virgen. La promesa tomaba forma de carne y sangre. María, con humildad y fe, aceptaba el plan divino, y con ese sí silencioso se abría el camino para que la luz eterna alumbrara al mundo en tinieblas. Tras aquel encuentro celestial, María se levantó con prontitud y emprendió un viaje hacia la región montañosa de Judea. El ángel le había hablado de Elizabeth, su parienta, que en su vejez había concebido un hijo. Movida por el deseo de confirmar aquella noticia y al mismo tiempo de compartir su experiencia, María recorrió los caminos polvorientos hasta llegar a la casa de Zacarías, esposo de Elizabeth. Apenas saludó a su parienta, algo extraordinario sucedió. El niño que Elizabeth llevaba en su vientre saltó de gozo, y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». María, conmovida por aquellas palabras, elevó un cántico de alabanza que brotaba de lo más profundo de su ser. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes,
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Durante 3 meses, María permaneció con Elizabeth, compartiendo fe, gozo y la certeza de que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Después regresó a su casa, sabiendo que lo que llevaba en su vientre no era un hijo cualquiera, sino la esperanza encarnada del mundo. Sin embargo, el misterio divino traería también desafíos humanos. Cuando José, su prometido, descubrió que María estaba encinta antes de vivir juntos, su corazón se llenó de confusión y angustia. Él era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública ni condenarla según la ley, por lo que pensó en dejarla en secreto. Pero una noche, mientras reflexionaba en silencio, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José no dudó. Con obediencia y fe, aceptó a María como su esposa, cuidándola y protegiéndola. Así se cumplía lo que el profeta había anunciado siglos atrás. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El tiempo transcurrió, y el Imperio Romano continuaba con sus decretos que alcanzaban incluso a las aldeas más pequeñas de Judea. En aquellos días, César Augusto ordenó que se realizara un censo en todo el imperio. Cada persona debía registrarse en la ciudad de sus antepasados, lo que obligó a miles a emprender largos viajes hacia diferentes regiones. José, siendo descendiente de la casa de David, tuvo que dirigirse a Belén de Judea, la ciudad de David. Y aunque María estaba ya en los últimos días de su embarazo, emprendieron juntos aquel recorrido arduo y fatigoso. Los caminos eran difíciles, el trayecto extenso y el cansancio se hacía sentir. José cuidaba con esmero de su esposa, buscando refugio en cada parada, mientras María guardaba silencio, confiando en que Dios los guiaba paso a paso. En medio de la incertidumbre, ambos sabían que todo formaba parte de un plan divino, porque el profeta Miqueas había anunciado siglos atrás: «Y tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Cuando al fin llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada de viajeros que también acudían para registrarse. José buscó lugar en las posadas, pero todas estaban llenas. Golpeó puertas, preguntó en cada hospedaje y siempre recibía la misma respuesta: no hay espacio. La noche caía, el viento se volvía frío y la urgencia del momento se acercaba, pues María comenzaba a sentir los dolores del parto. En medio de la desesperación, encontraron refugio en un establo, un lugar destinado a los animales, humilde y carente de comodidades, pero dispuesto por la providencia de Dios para dar lugar al acontecimiento más glorioso de la historia. Allí, en la sencillez de un pesebre, en la oscuridad de la noche, María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre de madera. El Rey de Reyes y Señor de Señores no nació en un palacio ni fue recibido con riquezas, sino en la pobreza y la humildad, para mostrar que su reino no se edificaría sobre la grandeza terrenal, sino sobre el amor y la gracia eterna. En aquel establo se cumplía la promesa: Dios mismo había venido a morar con los hombres. Esa misma noche, en las colinas cercanas, unos pastores vigilaban sus rebaños. La vida de los pastores era dura y despreciada por muchos, pero precisamente a ellos, los humildes y olvidados, se les reveló el anuncio celestial. De repente, la gloria del Señor resplandeció a su alrededor, y un ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y en ese instante una multitud de ángeles se unió al mensajero, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Cuando los ángeles volvieron al cielo y el resplandor se desvaneció, los pastores se miraron unos a otros con asombro y decisión. Se dijeron: «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Sin dudarlo, dejaron sus rebaños y corrieron por los senderos nocturnos, impulsados por la esperanza y la fe. Llegaron con prisa al establo, y al entrar, contemplaron la escena que cambiaría sus vidas. El niño recién nacido, envuelto en pañales, recostado en un pesebre, con María y José junto a él. Al ver aquel humilde cuadro, comprendieron que se había cumplido lo que el ángel les anunció. El Salvador del mundo había nacido, no en tronos dorados ni en medio de ejércitos,
sino en la sencillez y el silencio. Los pastores se arrodillaron con reverencia, llenos de gozo y asombro, y contaron a María y a José lo que habían escuchado de los mensajeros celestiales. Todos los que oyeron aquel testimonio se maravillaron, pero María guardaba cada palabra en lo profundo de su corazón, meditando en el misterio que se desplegaba ante sus ojos. Los pastores regresaron luego a sus campos, pero no volvieron iguales. Ahora iban glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues eran testigos de la fidelidad divina. La noticia comenzaba a expandirse, no con trompetas reales, sino con voces humildes que proclamaban lo que Dios había hecho. 8 días después, llegó el momento de circuncidar al niño, como mandaba la ley de Moisés, y le pusieron por nombre Jesús, tal como el ángel había indicado antes de su concepción. A los 40 días, María y José lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor cumpliendo con lo establecido en la ley. Ofrecer un sacrificio de purificación que en su caso consistió en 2 tórtolas o 2 pichones, muestra de su pobreza y humildad. En el templo vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y se le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Movido por el Espíritu, llegó al templo justo en el momento en que José y María presentaban al niño. Al verlo, tomó en sus brazos al pequeño Jesús y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». María y José estaban maravillados por lo que Simeón decía del niño, pero él, mirándolos con seriedad, añadió: «He aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu propia alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». En ese mismo instante apareció también Ana, una profetisa anciana que servía al Señor día y noche en el templo. Ella, al ver al niño, dio gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, María y José regresaron con el niño a Nazaret en Galilea. Allí, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Su infancia transcurría en la sencillez de un hogar humilde, pero cada día reflejaba que en él habitaba algo más grande que lo terrenal. Sin embargo, antes de que pasaran muchos meses, un acontecimiento singular iba a marcar nuevamente sus vidas. En tierras lejanas, al oriente, unos sabios observaban el firmamento. Eran hombres dedicados al estudio de las estrellas y conocedores de antiguas profecías. Una noche vieron aparecer un astro resplandeciente, distinto a cualquier otro. Tras examinarlo, comprendieron que era la señal del nacimiento de un rey. Movidos por la convicción de que ese rey era especial, emprendieron un largo viaje hacia Jerusalén, siguiendo el resplandor de la estrella. Al llegar, preguntaron públicamente: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». La noticia perturbó a toda la ciudad y sobre todo al rey Herodes, que temía perder su poder. Reunió de inmediato a los principales sacerdotes y escribas para averiguar dónde debía nacer el Cristo. Ellos respondieron citando la profecía: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Herodes, fingiendo interés, llamó en secreto a los sabios y les preguntó con detalle sobre el tiempo en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén, diciéndoles con astucia: «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Pero en su corazón no había intención de adorar, sino de destruir. Guiados nuevamente por la estrella, los sabios continuaron su camino hasta que ésta se detuvo justo sobre el lugar donde estaba el niño. Al entrar en la casa, vieron al pequeño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de gran significado: oro, como símbolo de su realeza; incienso, como ofrenda de adoración divina; y mirra, que anunciaba el sufrimiento y sacrificio que algún día él llevaría sobre sí. Esa noche, advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así, el plan siniestro del rey fue frustrado, pero la amenaza aún pendía sobre el niño. Entonces un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José despertó y sin demora tomó de noche al niño y a María, y partieron hacia Egipto.
Allí permanecieron como extranjeros hasta la muerte de Herodes, cumpliéndose lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes comprendió que los sabios no regresarían a informarle, se llenó de furia. Cegado por el miedo a perder su trono, ordenó una acción cruel y despiadada: que todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén y en sus alrededores fueran asesinados. Aquella matanza, conocida como la masacre de los inocentes, tiñó de luto las calles de la ciudad. Los gritos de las madres se elevaban como un clamor desgarrador, cumpliéndose así lo que el profeta Jeremías había dicho siglos atrás. Voz fue oída en Ramá grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mientras tanto, José, María y el niño estaban a salvo en Egipto, refugiados bajo la protección divina. Allí permanecieron hasta que un ángel del Señor volvió a aparecerse en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño». Con obediencia, José se levantó y emprendió el regreso. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, temió establecerse allí. Nuevamente advertido en sueños, se dirigió hacia la región de Galilea y fue a vivir en Nazaret, cumpliéndose lo que los profetas habían dicho, que sería llamado Nazareno. Así creció Jesús en una aldea pequeña y poco estimada, donde la gente no esperaba que pudiera salir algo bueno. Sin embargo, en aquella tierra olvidada, Dios estaba preparando el escenario para que su Hijo creciera en humildad y obediencia, lejos de la gloria de los palacios, compartiendo la vida sencilla de los hombres. El niño se fortalecía, y su sabiduría sorprendía a quienes lo rodeaban. José le enseñaba el oficio de carpintero, y María lo cuidaba con ternura, guardando en su corazón el misterio que aún no comprendía del todo. Cada día, Jesús reflejaba la gracia de Dios, y quienes lo veían crecer notaban que había en él una luz especial. Cuando cumplió 12 años, sus padres lo llevaron a Jerusalén, como era costumbre para la fiesta de la Pascua. Después de celebrarla, mientras regresaban a Nazaret, notaron que Jesús no estaba entre la caravana de parientes y conocidos. Angustiados, volvieron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Finalmente lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban atónitos de su inteligencia y de sus respuestas. María, con el corazón inquieto, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y él les respondió con palabras que revelaban su identidad. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Ellos no entendieron del todo lo que quería decirles, pero María guardó esas palabras en su corazón. Después de esto, Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les obedecía, creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, preparándose en silencio para la misión que cambiaría el destino del mundo. La infancia de Jesús transcurrió en la serenidad de Nazaret, entre el trabajo, la oración y la vida sencilla de una familia piadosa. Nadie en aquel pequeño poblado podía imaginar que aquel joven carpintero era el Mesías prometido, el Hijo de Dios que venía a traer salvación. El plan divino seguía su curso en el silencio de lo cotidiano, lejos de los reflectores del poder humano. José, hombre justo y trabajador, fue ejemplo de obediencia y de fe para el niño. Le enseñó el valor del esfuerzo y del respeto, mostrándole cómo transformar la madera con sus manos. María, por su parte, le transmitía ternura y cuidado, guardando en su interior cada recuerdo, cada palabra y cada gesto que confirmaban el misterio de aquel Hijo que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ambos, sin grandes riquezas ni reconocimientos, fueron los instrumentos elegidos por Dios para proteger y acompañar al Salvador en su crecimiento humano. Mientras tanto, en Israel continuaba el anhelo de redención. El pueblo seguía oprimido por Roma, los líderes religiosos imponían cargas pesadas y muchos corazones clamaban por la venida de un libertador. Pero Dios, en su sabiduría, no apresuraba los tiempos. Había dispuesto que su Hijo creciera primero como cualquier hombre, conociendo la vida en sus detalles más sencillos, para identificarse plenamente con la humanidad a la que venía a salvar. Jesús crecía en sabiduría, aprendía las Escrituras, meditaba en las palabras de los profetas y fortalecía su espíritu en la oración. En él se unían lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo eterno. Nadie sospechaba que aquel joven que trabajaba la madera y caminaba por los senderos polvorientos de Galilea era el cumplimiento vivo de las promesas anunciadas desde tiempos antiguos. El misterio del nacimiento seguía resonando en los corazones de quienes lo habían presenciado. Los pastores nunca olvidaron la noche en que escucharon el canto de los ángeles. Los sabios en Oriente recordaban la estrella que los guió hasta el niño.
Simeón y Ana habían partido en paz, después de contemplar al Salvador en el templo. Y María, cada vez que miraba a su hijo, sabía que en él habitaba la esperanza eterna. El nacimiento de Jesús no solo había marcado la historia de Israel, sino que había encendido una luz que se extendería más allá de las fronteras. Porque aquel niño, nacido en la pobreza y la humildad, no venía únicamente para un pueblo, sino para todas las naciones. El mensaje de su llegada no era un secreto guardado en Belén, sino una noticia destinada a transformar al mundo entero. En los cielos, los ángeles continuaban alabando a Dios por el cumplimiento de su promesa. Y en la tierra, los que tenían oídos atentos comenzaban a percibir que algo nuevo había comenzado. El Mesías estaba entre los hombres, y aunque aún no se había manifestado públicamente, el plan de salvación estaba en marcha, firme e irrevocable, porque Dios había enviado a su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. El nacimiento de Jesús, el Mesías, no fue un acontecimiento adornado por el esplendor de los palacios ni proclamado por trompetas imperiales. Fue un misterio que se reveló en la humildad de un establo, en el llanto de un niño recostado en un pesebre, en la obediencia de una joven virgen y en la fe de un carpintero justo. Así quiso Dios entrar en la historia humana, no desde arriba imponiendo poder, sino desde abajo, compartiendo la fragilidad de la vida y acercándose a los más pequeños. En Belén comenzó un relato que transformaría los siglos. Ese niño era la encarnación de la promesa, el Emanuel, Dios con nosotros. Su nacimiento anunciaba que la oscuridad no tendría la última palabra, que la esperanza había descendido a la tierra y que la salvación estaba al alcance de todos. Cada detalle de aquel inicio estaba impregnado de propósito. Los ángeles proclamando la paz, los pastores adorando, los sabios ofreciendo dones y las profecías cumpliéndose una tras otra, confirmando que Dios es fiel a su palabra. María, guardando en su corazón todo lo acontecido, veía crecer al Hijo que un día salvaría a su pueblo de sus pecados. José, con silencio y entrega, cumplía su misión de custodiar y proteger al Salvador del mundo. Y aunque para los hombres Jesús aún era solo un niño, en el cielo ya se sabía que el plan de redención estaba asegurado. El nacimiento del Mesías no fue solo un hecho histórico, fue el inicio de la obra más grande jamás realizada. Dios mismo tomando forma humana para reconciliar al hombre con su Creador. La eternidad se hizo tiempo, lo invisible se hizo visible, lo divino se hizo carne. Y desde aquel momento nada volvería a ser igual. Porque en aquel establo nació el Rey que no tendría fin, el Salvador que llevaría sobre sí las culpas de la humanidad, el Maestro que enseñaría con autoridad y amor, el Cordero que sería inmolado para dar vida eterna. El niño de Belén era el Cristo esperado, la luz que brilla en las tinieblas, la esperanza que no avergüenza. Así, la historia del nacimiento de Jesús no se reduce a un relato antiguo para ser recordado una vez al año. Es el fundamento mismo de la fe, el recordatorio de que Dios se acerca a los hombres y de que su amor es tan grande que decidió habitar entre nosotros. Cada generación está llamada a contemplar ese misterio y a responder como lo hicieron María, José, los pastores y los sabios, con fe, adoración y entrega. Belén sigue hablándonos con la misma fuerza hoy. En lo pequeño, en lo humilde, en lo que el mundo desprecia, Dios revela su gloria. El Mesías nació y con él nació también una nueva esperanza para toda la humanidad. El nacimiento de Jesús no es solo un recuerdo antiguo ni una tradición que se revive una vez al año. Es la prueba de que Dios cumple sus promesas, de que la luz brilla en medio de la oscuridad y de que la esperanza nunca muere. Ese niño nacido en Belén vino para ti, para mí, para toda la humanidad. La pregunta es, ¿qué harás con este regalo de amor? Hoy puedes abrir tu corazón y dejar que Cristo nazca en tu vida, trayendo paz, perdón y propósito eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartir este video con alguien que lo necesite, dejar tu comentario sobre lo que significa para ti el nacimiento de Jesús y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos la profundidad de la palabra de Dios. No olvides activar la campanita, porque lo mejor aún está por venir.